Pues muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Es un gozo, es un privilegio poder estar aquí, hermanos. Somos la familia Madrigal, misioneros al país de Japón. Hashime Maste, Watashi wa Carlos de Su, y mi esposa es Belén. Es un placer estar aquí con ustedes. Kamiwana Taoshukufku, Dios los bendiga, hermanos. Y hermanos, ore por nosotros. Tenemos tarjetas de oración, hermanos, ahí están en la entrada. Tome una, si usted gusta, ahí están en la entrada, están en español y están en inglés, pero el Señor escucha todos los idiomas, hermanos, para que ore por nosotros, para que Dios siga obrando y nos siga abriendo puertas, hermanos, para poder llegar lo más pronto posible al país de Japón. Ahorita ya estamos tramitando, es algo complicado entrar al país, hermanos. Hay varias visas que pueden expedir. Ahorita estamos ya en trámites de visas de estudiante para estudiar el idioma en el país de Japón. Ya están siendo revisados los papeles en la escuela donde vamos a estudiar y de ahí van a pasar al Ministerio de Justicia, y del Ministerio de Justicia, si nos autorizan las visas, nos van a mandar un papel para poder llegar a Japón y poder tener las visas. Entonces oren, hermanos, para que la voluntad de Dios se haga y poder estar ya aprendiendo el idioma más a profundidad, conociendo la cultura, haciendo amistad con los japoneses para hablarles de Cristo y que conozcan la salvación que Cristo tiene para ellos, hermanos. Entonces ore por nosotros. Si tiene alguna pregunta o quiere saber algo de nuestro ministerio, terminando el culto puede preguntarnos a mi esposa y a mí allá afuera, hermano. Entonces muchas gracias, pastor, por la oportunidad de estar aquí. Gracias al hermano Hugo, que estuvimos en contacto ahí estas semanas, y gracias a ustedes, hermanos, por recibirnos tan amablemente. Entonces vamos a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a considerar la palabra de Dios unos minutos. Vamos al libro de Primera de Reyes, al libro de Primera de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Versículo 1 en adelante, hermanos. La honra y la gloria sea para nuestro Dios siempre en todo lo que hagamos, hermanos, porque Él es el que nos redimió, como cantaban aquí los hermanos. Él fue el que nos redimió, el que nos alcanzó, el que se humilló, hermanos, para alcanzarnos. Y si en esta tarde usted está escuchando por primera vez el mensaje del Evangelio de Cristo, Dios le ama, Dios vino a morir por usted. Solamente usted tiene que confesarle como su Salvador, arrepentirse de su pecado, y Cristo le va a salvar. Entonces, no salga sin Cristo en su corazón, sin Cristo en su vida. Por eso Dios lo dirigió en esta tarde aquí. Y nosotros que ya somos cristianos, hermanos, tenemos un camino que recorrer, hermanos, que todavía es muy largo. ¿A qué me refiero con el título de mi mensaje, hermanos? El camino tenemos que recorrer todavía es muy largo. Que existen millones y millones de personas que no tienen a Cristo como su Salvador, hermanos. Aquí en Dallas, o en Metroplex, como le llaman, hay más de 10 millones de personas. No sé si estoy equivocado, pero hace poquito busqué ese dato. 10 millones de personas, algunos son latinos, hispanos, americanos, de otras culturas, hermanos, pero hay miles y miles aquí en su área que necesitan de Cristo como su Salvador. Es un gozo poder escuchar que vienen personas nuevas a la iglesia porque alguien les invitó, porque alguien tuvo, hermanos, ese sacrificio y dijo: voy a negarme de estar en la cama, voy a negarme de estar en el sillón, voy a negarme de estar haciendo otra cosa, y voy a ir a invitar a alguien para que venga a la iglesia, y voy a ir a evangelizar, y voy a ir a ganar almas para que puedan estar en el reino de Dios. Entonces, hermanos, el camino que tenemos que recorrer todavía es muy largo. Jesucristo todavía no regresa. Dice ahí en Primera de Reyes, capítulo 19. Ando en Primera de Reyes 19, versículo 1 en adelante. Sígame con su vista. Dice así la palabra del Señor: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado.
Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida bajo las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, comió 40 días y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Les invito a tener una oración. Santísimo Dios y Padre eterno, gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz. Y yo te pido, Señor, que tu palabra trabaje en nuestro corazón en esta tarde, que seas tú el que habla en nuestro corazón, que tú recibas la honra y la gloria. Úsame como un instrumento útil, como un instrumento fiel, Señor, y te alabamos y glorificamos. En el nombre de Cristo, amén. Hermanos, el ojo ve solo lo que la mente está preparada para comprender, pero los ojos no siempre ven. Hay que mirar con el corazón. Tenemos una vida, hermanos, que Dios ha redimido. Si usted ya es hijo de Dios, tiene una vida por delante que usted puede utilizar para la honra y gloria de Dios, donde Dios puede usarle a usted como un instrumento útil, como un instrumento fiel, o donde usted puede ser un instrumento de deshonra para su Salvador. En esta ocasión, hermanos, nosotros vemos aquí a Elías. Y si usted ha leído la palabra de Dios aquí en Primera de Reyes, hermanos, usted se va a dar cuenta de que Elías era un profeta, hermanos, que tenía una gran palanca con Dios, hermanos, que él le pedía algo a Dios y Dios se lo concedía. Un hombre que tenía una comunión íntima con Dios, un hombre, hermanos, que no se dejaba ¿cómo se dice? No se dejaba intimidar, hermanos, por nadie, ni siquiera por un rey perverso, hermanos. Pero llegamos a este versículo y dice la palabra de Dios que tuvo un miedo tremendo de morir. Elías, hermanos, el gran profeta de Dios, el profeta que no vio muerte, el profeta que se fue con Dios vivo, hermanos, tuvo un gran temor de la esposa de Acab, tuvo un gran temor de Jezabel. Él había vivido, hermanos, una vida viendo todos los milagros de Dios. Había vivido una vida viendo todo lo que Dios había hecho en su corazón, en su ser, cómo había actuado, cómo había descendido fuego del cielo, hermanos, cómo los cielos se habían cerrado. Pero ante la voz de una mujer tuvo miedo y salió huyendo, hermanos, 41 días lejos de donde estaba esa mujer, hermanos. Y dice la palabra de Dios que llegó y se escondió en una cueva. Y Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Muchas de las veces nosotros nos podríamos comparar con Elías, hermanos. La Biblia, hermanos, nos afirma que Él vendrá y nos insta, hermanos, a amar su venida. Pero no nos debemos quedar sin hacer nada. Hay millones de personas que todavía no le conocen como su Salvador. Y es más, muchos de estos millones ni siquiera saben que Cristo ya vino una vez para morir por sus pecados. Tenemos temor, hermanos, del qué dirán. Tenemos temor del qué nos van a hacer si hablamos de Cristo. Tenemos temor, hermanos, de los inconversos. Tenemos temor de las personas y no hablamos de esta preciosa verdad, que Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores, de cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo, hermanos. Y cerramos nuestra boca, hermanos, y olvidamos el buen testimonio que debemos de tener delante de los incrédulos, aún viendo lo que está sucediendo en el mundo.
de que la venida del Señor Jesucristo es inminente, que puede llegar en este instante, hermanos, que nada hay que impida que el Señor Jesucristo venga en este instante. Y nosotros estamos felices, hermanos, y estamos contentos porque si Cristo viene, yo me voy a ir con Él, gloria a Dios. ¿Y los demás? Y los miles y millones de personas, hermanos, ¿qué con ellos, hermanos? A veces nos intimidamos por ciertas cositas que suceden a nuestro alrededor, hermanos. Pero ahí está Dios, hermanos, siempre instándonos. Ahí está Dios siempre hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra vida. Habla de Cristo, haz la obra, sigue adelante, evangeliza, trabaja en la obra del Señor. Ahí está Dios siempre instándonos, hermanos. Y el Señor Jesucristo, cuando se fue, dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. Los van a perseguir, los van a maltratar, los van a matar, pero yo he vencido al mundo. Pero yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, si están conmigo, si hacen lo que yo les estoy mandando. No tenemos por qué atemorizarnos, hermanos, ante la voz de un mundo que cada vez es más pervertido, cada vez es más perverso, hermanos, ante la voz de un mundo que cada día quiere menos de Dios. No tenemos que atemorizarnos, hermanos, porque nosotros sabemos a quién hemos creído, hermanos. Aquí está Elías, hermano, huyendo, pero Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Yo no te quiero escondido en la cueva. Yo no te quiero escondido detrás de tu celular. Yo no te quiero escondido detrás de tu cama. Yo no te quiero escondido detrás de tu puerta. Elías, versículo 15, hermanos. Bueno, versículo 14 de 19. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve. Para Dios no hay excusas, hermanos. No podemos poner excusas delante de Dios. Tenemos que hacer la obra o tenemos que hacer la obra. Para Dios no hay excusas, hermanos. Dios sabía todo eso. No le tenía que decir que habían derribado los altares, hermanos. No le tenía que decir que habían dejado su pacto, hermanos. No le tenía que decir que andaban buscando su vida. Dios ya sabía la condición de Elías. Es su Dios, hermanos. Dios ya sabe por lo que usted está pasando, hermanos. Pero el Señor, hermanos, le dice, y le dijo Jehová: ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. El Señor lo mandó a trabajar nuevamente, hermanos. ¿Y usted cree que era fácil el encargo de Dios? Regresar otra vez a donde lo andaban buscando, donde procuraban su muerte, hermanos. Ungir a un rey que iba a dañar al pueblo de Israel de muchas formas, hermanos, que iba casi a destruir el pueblo de Israel, hermanos. Ungir a un rey que vivía en Israel, ahí donde estaba Jezabel, hermanos, para que lo encontraran los sicarios de Jezabel. Y después de todo vas a ungir a Elías, porque tú ya vas a terminar tu tiempo en esta tierra, vas a tener que dejar tu ministerio. Él no sabía que Dios se lo iba a llevar, hermanos. Él pensaba a lo mejor que iba a morir ya, porque Eliseo, tienes que ungir a Eliseo para que esté en tu lugar. Muchos cristianos, hermanos, en algún trayecto del camino pierden el enfoque de lo que Dios nos ha mandado a hacer como sus hijos y como miembros de su iglesia. Vamos a Mateo, hermanos. Mateo capítulo 26. Cuando nos dejamos enredar, hermanos, por lo que el mundo tiene, hermano, vamos a perder el enfoque, hermanos. Aquí Elías perdió el enfoque de lo que Dios quería para su vida. Mateo 26, 30. Mateo 26, 30 dice de esta manera: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, escucha Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré.
Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo. Miren nomás la temeridad de Pedro. No te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Y qué fue lo que pasó? Se esparcieron, le negaron, lo dejaron solo, hermanos. Perdieron el enfoque, hermanos. Vieron esa turba, hermanos. Vieron cómo apresaron a su maestro, hermanos, y pusieron su vista, pusieron su mirada, pusieron su mente en las cosas que los rodeaban, hermanos. No en la palabra de Cristo, en las cosas que los rodeaban, y perdieron su enfoque. Por eso cada quien agarró para su lado, hermanos. Y así estamos hoy en día, hermanos. El mundo con sus filosofías engañosas, el mundo con sus enseñanzas perversas, hermanos, está desviando el enfoque de muchos cristianos, hermanos. Y no estamos viviendo en santidad, hermanos. No estamos viviendo apartados del mundo. Dice: vas a estar en el mundo, pero dice el Señor Jesucristo: no eres del mundo. No eres del mundo. Hay una diferencia entre el mundo y Cristo. ¿De quién eres? ¿De Cristo o del mundo? Atesoramos, hermanos, cuando perdemos el enfoque, atesoramos en nuestra vida el pecado de la infidelidad. Al Señor, a las cosas de Dios, a la palabra de Dios, a la oración, a la lectura de la Biblia, hermanos. Y nuestro enfoque se empieza a poner borroso, hermanos. ¿Por qué? Porque perdemos la fidelidad al Señor de nuestra salvación, hermanos. ¿Usted recuerda cuando Cristo le salvó? ¡Qué felicidad! ¡Qué gozo! Ya pasé de las tinieblas a la luz admirable. Pastor, ¿qué hago, hermano? ¿Qué hago para la obra del Señor? Pero después de 1 año, después de 2, después de 10, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó con su vida? Nos fuimos enfriando a lo mejor, porque ya me salvó Dios y no tengo tiempo para ir a la iglesia. No tengo tiempo para salir a evangelizar, no tengo tiempo para trabajar en la labor de Dios, porque tengo que trabajar. Hermanos, las cosas de Dios es lo más importante, la palabra de Dios es lo más importante, la oración es lo más importante, la lectura de la Biblia es lo más importante, Jesucristo es lo más importante del cristiano, del Hijo de Dios, hermanos. No puede existir otra cosa más importante, porque vamos a perder el enfoque. Cuando el cazador anda allá en el monte, hermanos, que va a cazar alces, venados, osos, lo que sea, si puede ir solo, va solo, para que no tenga ninguna distracción, hermanos. Lleva su rifle, lleva su mira, hermanos, y va con un solo objetivo: matar ese alce, matar ese venado, matar ese león, lo que sea que vaya a cazar, hermanos. Y se va despacio y se va con sigilez, hermanos. Y nada, ni el ruido que está alrededor, es más, hasta se pone unos tapones en el oído, hermanos. Nada lo debe de incomodar para que el tiro sea certero. Ni a nosotros, hermanos, las cosas del mundo son pasajeras. Las cosas materiales van a pasar, hermanos. Usted puede anhelar todo lo que quiera material aquí en este mundo, pero eso se va a terminar, eso se va a acabar. Pero las cosas de Dios son eternas, hermanos. Lo que usted pueda hacer para la obra de Dios es eterno y va a durar por siempre, hermanos. Qué tristeza va a ser cuando lleguemos delante de nuestro Señor Jesucristo, hermano, y no tengamos nada que ofrecerle, que no tengamos ni una sola corona que poner a sus pies por lo que Él hizo por nosotros, hermanos. Pero vemos muy lejos eso, y vemos la venida del Señor. Hace 2000 años que están anunciando la venida y no llega. Su venida es inminente, hermanos. Puede suceder en este momento. Hermanos, atesoramos a veces en el pecado de la indecisión, también no solo de la infidelidad, sino de la indecisión. Nos creemos las mentiras que el diablo nos susurra al oído. No tienes tiempo y tienes mucho tiempo. ¿No se ha topado usted con estas cosas que Satanás ha puesto en su oído? No tienes tiempo. Te están invitando a ir a las rutas. Oyes, no tienes tiempo. Tienes que hacer esto en el hogar. Tienes que hacer esto en el trabajo. ¿O no ha escuchado esto de Satanás? Hay mucho tiempo para hacer la obra de Dios. ¿No lo ha escuchado?
Yo creo que todos los cristianos hemos escuchado eso, hermanos. La diferencia está en cuánto amamos a Dios, en cuánto amamos a Cristo, en cuánto amamos realmente las almas, hermanos, que se están yendo al infierno. Y no vamos a escuchar estas mentiras. Claro que hay tiempo para servir al Señor, hermanos, pero ¿cuáles son nuestras prioridades como cristianos hoy en día? Y no, hermanos, ya no hay tiempo. Cada segundo 2 personas mueren. Cada día 155,000 personas mueren. Y el 90% de ellas no conoció a Cristo como su Salvador. ¿Y dónde cree que están? En el infierno. Y el lago de fuego les espera al final. Entonces, hermanos, si hay tiempo para llevar el evangelio, hágalo, hermano. Involúcrese en esos ministerios de la iglesia. Hágalo en su trabajo. Jóvenes, háganlo en su escuela. Háganlo con sus amigos. Ahorita los jóvenes y las señoritas están bien perdidos. Si ustedes tienen esa oportunidad, jóvenes, señoritas, de hablarle a sus compañeros de Cristo y que cambien ese destino que llevan al infierno, que lo cambien porque usted da buen testimonio, porque usted les hable de Cristo, porque usted no se avergüenza de Cristo, porque usted ama a sus compañeros, ama a sus compañeras. En el trabajo podemos hacer muchas cosas para Dios, también en la calle, hermanos. Estamos viviendo, hermanos, en los días de los que habló Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Vamos a Romanos, hermanos. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos ¿de qué, hermanos? De la carne, hermanos. Estamos viviendo en esos días la iglesia, hermanos. No sé si esta estadística es correcta, pero dice que diariamente aquí en Estados Unidos 2 iglesias bautistas se están cerrando, hermanos. Cada día 2 iglesias bautistas se están cerrando. Y yo he pasado por muchas iglesias, hermanos, aquí en Estados Unidos, y vamos pasando de un pueblo a otro y me dice: esa iglesia estaba abierta y ya está cerrada. En esa iglesia hay 3 ancianitos que están teniendo cultos nada más y en unos meses se va a cerrar. En aquella iglesia ya no tienen pastor y se están cerrando. Hermanos, nosotros tenemos la oportunidad como hispanos de llevar el evangelio adelante, hermanos, de llevar el evangelio donde ya se ha tomado, hermanos, en una nación donde si conocen de Cristo está bien y si no conocen está bien, hermanos. Se ha tomado a la ligera el evangelio de Cristo, hermanos, cuando es lo más precioso, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, que en México se están levantando iglesias, hermanos, con un amor por las almas, con un amor para misiones, con un amor, hermanos, para enviar misioneros hasta lo último de la tierra, hermanos. Gracias a Dios que México quiere despertar a eso. Todavía falta, hermanos, pero lo está haciendo México, hermanos. Es el segundo país de América Latina que envía más misioneros aparte de Brasil, hermanos. A Estados Unidos se le están cerrando muchas puertas, hermanos. Se le están cerrando muchas puertas por lo que sea. ¿Y quién va a hacer el trabajo? A los que se nos están abriendo las puertas, hermanos. A ustedes también, hispanos que están aquí en Estados Unidos, se les están abriendo muchas puertas, hermanos. Tenemos que hacer el trabajo que el Señor nos dijo, porque Él va a llegar, hermanos. Él va a venir. ¿Y qué cuentas le vamos a dar, hermanos? ¿Ha leído 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, hermanos? También debe saber esto, que en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos. Está hablando de los inconversos, hermanos, pero también muchos cristianos nos estamos poniendo en ese lugar, amadores de sí mismos. Lo que yo necesito, lo que para mí es importante, no lo que para Dios es importante, decimos muchos cristianos.
cuando debe ser al revés, hermanos. Aquí hay almas, hermanos, que a lo mejor es la primera vez que están escuchando de Cristo y necesitan a Cristo como su Salvador. Pero allá afuera hay más, hermanos. Amados hermanos, no es tiempo de ser solamente un espectador. Es tiempo de arremangarnos camisa y pantalón, hermanos. Es tiempo de bajar a la pista. Es tiempo de meterse en apuros para rescatar a los que están en apuros. Es tiempo de actuar, hermanos. No es tiempo de estar, como dice Romanos, es hora ya de levantarnos del sueño, del letargo, hermanos. Decía un cantante, hermanos, escribió un canto que se llama Dormidos en la Luz, y hablaba de la iglesia. Este canto habla de la iglesia, cómo la iglesia verdadera de Cristo está dormida en la luz. ¿Sabe qué es la luz? ¿Sabe para qué sirve la luz, hermanos? Que es el evangelio de Cristo, pero no lo están compartiendo, hermanos. No lo estamos compartiendo, no lo estamos llevando donde se debe de llevar, hermanos, porque tenemos miedo al qué dirán. Elías tenía miedo a la muerte, hermanos, y a veces nosotros nomás le tenemos miedo al qué dirán. Hermanos, debemos de crecer en la gracia de Cristo. Vamos allá a 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3. Esto es lo que nos va a permitir, hermanos, ser de impacto o no ser de impacto con las personas que nos rodean con respecto al evangelio de Cristo, hermanos. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18. 3:18 dice de esta manera, si ya lo encontró, sígame con su vista. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, hermanos. Este es crecer en la gracia de Cristo. ¿Cuánto ha crecido en la gracia desde que Cristo lo redimió, desde que Cristo lo rescató, hermano, hermana? ¿Cuánto ha crecido en la gracia? ¿Qué es crecer en la gracia? Es incrementar nuestra estatura y fuerza espiritual, nuestro conocimiento de Dios y el poder de la gracia, que es su plenitud, que el Espíritu Santo deposita en el corazón de cada creyente. Cada vez que usted está en un culto, cada vez que usted lee su Biblia, es una persona más santificada, es una persona más alta de estatura hablando espiritualmente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es crecer en la gracia, hermanos. No somos los mismos de hace una semana, no somos los mismos de hace un año, hermanos. Si crecemos en la gracia de Dios, cada día somos mejores, hermanos. Sí, vamos a tener errores, hermanos, pero ahí está la sangre de nuestro Señor Jesucristo para perdonarnos, hermanos. Es muy diferente caerse y levantarse a permanecer postrados ante el pecado, hermanos. Debemos de crecer en la gracia, es tener un entendimiento más profundo de la palabra de Dios, hermanos. Eso es crecer en la gracia, es seguir a Dios en sumisión y en obediencia todo el tiempo, no nomás cuando nos conviene, hermanos. Es permitir el señorío de Cristo en cada aspecto de nuestra vida. Eso es, hermanos. Y a muchos cristianos, ¿cómo nos falla el señorío de Cristo en nuestra vida, hermanos? Queremos que el Señor nos bendiga, queremos que el Señor nos dé esto, queremos que el Señor nos cuide de esto, pero cuando el Señor manda algo, hermanos, ¿cuál es nuestra respuesta? Algunas evidencias que demuestran que hemos crecido en la gracia: hay un incremento de amor, hermanos, hay un incremento en nuestra fe, hay un incremento en el conocimiento de Dios, hay un incremento en el deseo de vivir en santidad, hermanos. Ese es el incremento. Estamos aquí, hermanos, sirviendo a nuestro Dios, estamos en la iglesia, estamos aprendiendo, hermanos. Gloria a Dios. No tenga temor, hermanos. Lea la historia de Elías y recuerde, Dios está con usted. Durante el diario caminar que usted lleva en su vida, hermano o hermana, nunca se olvide que siempre puede contar con Jesucristo. Él siempre está con usted. Pero cuando perdemos el enfoque, hermanos, de las cosas de Dios, creemos que Cristo no está con nosotros, hermanos, que Él se ha alejado, que Dios no está con nosotros.
He escuchado la historia de aquel hombre que soñó unas huellas en la arena. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesucristo al final? En los momentos más difíciles, en tus pruebas más tremendas en tu vida, en tu diario caminar conmigo donde sufrías más, no eras tú el que iba caminando, no eran tus huellas, eran las mías, porque en esos momentos yo te llevaba en mis brazos. No tenga miedo del mundo. ¿Qué le puede hacer, hermano, hermana? El mundo, dice la palabra de Dios, puede matar el cuerpo, puede hacer todo eso, pero el alma no la puede tocar. El alma ha sido redimida por Cristo, hermanos. Porque para mí el vivir es Cristo, decía el apóstol Pablo, y el morir es... No me importa que me echen a los leones, no me importa que me corten la cabeza, no me importa que me latiguen, hermanos. Yo sé que me están ayudando a llegar más pronto a lo que deseo. Pero imagínense al apóstol Pablo morir allí en Listra cuando lo apedrearon, y subir al tercer cielo, hermanos, y ver allá cosas hermosas, indecibles, que no pudo describir, hermanos, que no se pueden describir, y que Dios le permitiera otra vez estar en el cuerpo. Solamente pudo vivir esa vida porque tenía un propósito, porque tenía una meta: hablar al mayor número de personas de Cristo, hermanos, para que ellos pudieran tomar una decisión de salvación en su vida, hermanos. Pero ustedes creen que el apóstol Pablo, con todo lo que le pasaba, hermanos, no rogaba: Señor, ya quiero estar contigo, allá es maravilloso, Señor? Pero Dios le permitió estar muchos años más en la tierra para que hiciera el ministerio. Y si no hubiera sido por ese ministerio, hermanos, quién sabe si nosotros hubiéramos conocido a Cristo como nuestro Salvador, hermanos, porque Él llenó el mundo antes conocido de Cristo, y de ahí salieron hacia España, y de ahí salieron a Inglaterra, de Inglaterra vinieron para acá, y de aquí pasaron a México, hermanos. Y ahora nosotros tenemos eso para nuestra generación: hablar a nuestra generación de Cristo. Recuerde, Cristo está con usted, Cristo está conmigo, Cristo está con sus hijos, hermanos, sosteniéndonos de su mano derecha. La gracia de Dios nunca se agota, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, hermanos. Versículo 10, Primera de Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí más adelante, segunda de Corintios capítulo 12, segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículo 9. Es maravilloso, hermano, estos versículos. 12:9 dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte por la gracia de Dios, hermano. No tenga temor del mundo, la gracia de Dios va a estar con usted. La gracia de Dios va a proteger su vida, no le va a pasar nada que el Señor no permita que le pase. Sea como el rey David cuando iba huyendo de su hijo Absalón allá, y que aquel hombre empezó a blasfemar en contra del rey y empezó a aventarle piedras, y le dice le dice a Abisaí: este hombre, ¿por qué está blasfemando el nombre del rey? Déjame ir a cortarle la lengua, déjame ir a matarlo. Y ¿qué le dice el rey David? Déjalo. Si él maldice, si él dice estas cosas, es porque Dios se lo ha permitido. Dios es el juez. Nosotros estamos para llevar su palabra, estamos para servirle, hermanos, hermanas. Esa es nuestra meta en esta tierra: servirle, ser de honra y gloria para nuestro Señor. No importa lo que digan de nosotros, no importa lo que hagan de nosotros, hermanos, su gracia nos va a sostener. Él estará contigo, hermano, hermana, durante el tiempo que dure tu caminar aquí en la tierra. Vamos a leer Josué capítulo 1, versículo 9.
Josué capítulo 1, versículo 9, hermanos. Sexto libro de la Biblia dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esfuércese y sea valiente. Eso es lo que nos pide el Señor, hermanos, esforzarnos y ser valientes, no temer ni desmayar, hermanos, porque Él estará con nosotros. Pero si no nos esforzamos, si no somos valientes, irá a estar el Señor con nosotros. Debemos esforzarnos y ser valientes, hermanos. Esforzarnos más allá de nuestras fuerzas, hermanos. Cuando usted no quiera hacer algo por Dios, hágalo. Eso es esforzarse, hermanos. Cuando usted dice, es que no puedo, estoy cansado, tengo esto que hacer, hágalo, hermanos. Eso es esforzarse. Dejar las cosas del mundo para segundo término y poner las cosas de Dios en primer término. Eso es esforzarse, hermanos. Va a buscar muchas excusas, pero ¿dónde están nuestras prioridades como hijos de Dios, hermanos? Entonces no pierda el enfoque como lo perdió Elías, porque ahí está Dios siempre con usted. No pierda el enfoque. Evangelice, hable de Cristo, envíe su palabra hasta lo último de la tierra. Si usted no puede ir, envíe a otros en su lugar, en su representación, a otros lugares, hermanos. Vamos a orar. Inclinen su cabeza, cierren sus ojos. Pueden ponerse de pie, hermanos, por favor. Todo el que se